Bueno, se me ha pedido que dé mi testimonio, y eso siempre es algo que da miedo, porque con nuestros testimonios somos propensos a veces a centrarnos en nosotros mismos y a presentarnos de una manera que nos haga parecer una víctima que fue rescatada por Cristo, en lugar de un culpable que fue rescatado por Cristo. He aprendido, observando a los hombres, estudiando las Escrituras y mirando en el espejo de mi propia vida, que a los hombres les encanta hablar de sí mismos. Por lo tanto, siempre debemos ser muy cuidadosos con respecto a nuestros testimonios. Crecí en una granja rancho, criábamos ganado y caballos cuarto de milla, así que me crié como algo así como un niño de campo y vaquero. Mi padre era un incrédulo. Mi madre era creyente, pero tengo una larga herencia de personas en mi familia que sirven al Señor. Mi madre era croata y mi abuela era una cristiana croata y debido a su fe sufrió mucho. Si eres croata, eres católico, extremadamente católico. Y mi abuela se convirtió, por lo que al dejar el catolicismo fue como si también traicionara la cultura croata. Pero lo que empeoró las cosas fue que la única iglesia evangélica que existía en ese momento era Serbia. Los croatas y los serbios han tenido grandes conflictos entre sí durante siglos, y para mi abuela, ser parte de esa iglesia lo hacía aún peor. Pero a través de su vida, mi madre se convirtió a los 12 años al ver cómo su madre sufría por Cristo. Mis abuelos paternos fueron algunos de los primeros misioneros bautistas en Brasil, en Mindanao. Antes de que yo naciera, tuve un hermano, mi hermano Doug. Y mi padre, literalmente como escribió en una de sus cartas, adoraba el suelo que mi hermano pisaba. Hace unos años descubrí una correspondencia entre mi padre y mi abuelo. Era una carta de mi abuelo y decía, Bob, ese era el nombre de mi padre. Tengo un gran temor por ti y por tu hijo, porque he escuchado que dices que adoras el suelo que ese niño pisa. Nuestro gran Dios no tolerará ídolos en la vida de ningún hombre. Mi hermano un día salió corriendo y desafortunadamente fue atropellado por un coche. Estaba enfermo, y hay un verdadero sentido en el que mi padre también murió con él. Mi hermano era como el Isaac para mi padre. Crecí a la sombra de eso, y fue muy difícil, para ser honesto contigo. Fue extremadamente difícil. Allí, en la granja rancho, mi padre no era creyente, pero hay un regalo que realmente me dio. Me enseñó a trabajar. Me enseñó a trabajar duro. De hecho, cuando tenía 12 años fui llevado al hospital, y recuerdo que el médico regañó a mi padre diciendo, «Vas a matar a este niño. Nunca he visto a un niño en este tipo de condición». Estaba muy mal, casi al borde de un colapso. Pero ¿sabes qué? Aunque fue realmente duro, en cierto sentido, también fue un gran regalo. No fui a una buena escuela primaria ni a una buena escuela secundaria, y realmente no era un estudiante que aplicara mucho. Recuerdo que cuando fui a la universidad, en mi primer año, en la primera clase de inglés, nos pidieron que escribiéramos un párrafo. Esa fue la primera tarea. La reprobé. No sabía cómo escribir un párrafo. Pero al final del semestre tenía una A en la clase. ¿Por qué? Porque lo único que mi padre me había dado era trabajo. Simplemente trabajas hasta que lo haces. Eso es todo. Y eso es también una buena lección para los padres aquí hoy, especialmente para aquellos que educan en casa. Sé que queremos enseñarles a nuestros hijos latín, cálculo y todas estas cosas diferentes, pero lo más importante que puedes darles es a Cristo y carácter. Dales carácter. Pueden lograr cualquier cosa. Pueden comenzar en el último lugar de la clase, pero avanzarán si se les enseña a trabajar. Mi padre era una persona que realmente me presionaba. Yo no era un gran atleta, pero era un atleta. Si anotaba 20 puntos en un partido, él decía, podrías haber anotado 30. Si lograba un cierto puntaje en algo, él decía, podrías haberlo hecho mejor y así es como podrías haberlo hecho. Siempre era así. El vaso siempre parecía estar medio vacío. Y fue realmente difícil. Era un hombre muy enojado, muy poderoso, muy fuerte. Podía ser intimidante.
Recuerdo una vez que mi padre se encontraba en una situación donde 6 hombres lo confrontaron. Hubo una discusión y mi padre los miró a los 6 y les dijo, «Ustedes me conocen. Puedo vencer a los 6 al mismo tiempo. Lo haré aquí mismo, y ustedes saben que puedo hacerlo». Y ellos retrocedieron. Quiero decir, era realmente algo impresionante. Pero siempre estaba enojado, siempre insatisfecho. No importaba lo que sucediera, nunca era suficiente. Y ves, cuando no tienes a Cristo en tu vida, así es como es. Nada satisfará a un hombre excepto Cristo. Nuestra relación era muy difícil. Viví con mucho miedo. Pero cuando tenía alrededor de 16 años, parecía que las cosas empezaban a cambiar. Mi padre y yo comenzamos a tener una mejor relación. De niño, siempre fui muy pequeño, el run de la camada. Sé que no cumplía con las expectativas de mi hermano mayor, pero cuando cumplí 16 parecía que todo cambió. Creo que crecí un pie ese año. Gané algo de peso y me convertí en algo de lo que mi padre podía sentirse orgulloso. Las cosas iban bien, y un día estábamos trabajando en el rancho. Acababa de cumplir 17 años, y estábamos estirando alambre. Aquí en Rhode Island tal vez no sepan qué es eso, pero tomas un gran rollo de alambre de púas, pasas una barra de acero por el medio, y un hombre se pone de un lado y otro hombre del otro lado para construir una cerca para caballos o ganado. Estábamos hablando mientras caminábamos, incluso riéndonos. Estábamos pasándolo bien, y de repente él gritó, y cuando gritó lo sostuve y ambos caímos al suelo. Y cuando lo volteé estaba muerto. Había muerto de un ataque cardíaco masivo. En ese momento, todo en mi vida cambió. Todo. No era cristiano, pero era conocido como, un buen chico, ¿sabes? Y en cuestión de semanas comencé a ir a la escuela borracho. Terminé siendo expulsado del equipo de baloncesto del que era capitán. Todo tipo de cosas. Ahora la gente mira eso y dice, «Wow», y lo hicieron. Decían, «Pobre chico», pero no, en absoluto. ¿Ves? Se nos ha enseñado a pensar que yo era una víctima de la muerte de mi padre. Eso no es cierto. La muerte de mi padre le dio a mi carne pecaminosa la oportunidad de hacer lo que siempre había querido hacer. Ya no había autoridad. Ahora podía vivir como quisiera. Me estaba haciendo más grande, más fuerte. Nadie me decía qué hacer. Entonces, no era una víctima. Yo era un culpable. Y aunque parecía ser un buen chico, no lo era por dentro. Solo que tenía una figura de autoridad muy fuerte sobre mí. Para los niños que son educados en casa, deben darse cuenta de algo. Puede ser que la autoridad y la sabiduría de tu madre y tu padre, e incluso su relación con Cristo, sean lo que están manteniendo tu moralidad o inmoralidad bajo control. Solo porque seas educado en casa o algo así, no significa que seas una persona piadosa. Puedes fingirlo, sin ni siquiera saber que lo estás fingiendo. Y luego, cuando esa figura de autoridad se retira de tu vida, te conviertes en una persona salvaje. En realidad no te conviertes en una persona salvaje. Simplemente empiezas a manifestar lo que siempre has sido en secreto. Si ves eso en ti mismo esta mañana, corre a Cristo. Corre a Cristo, ¿ves? Así que me gradué de la escuela secundaria. No sabía qué iba a hacer. Y un día estaba en el juzgado por alguna razón en la ciudad, y mi entrenador de baloncesto, que también era maestro en la escuela, me miró y dijo, «Hey Washer, ¿te vas a alistar en el ejército?» Yo dije, «No lo sé. ¿Por qué?» Él dijo, «Porque ese es el único lugar al que podrías ir, o ahí o a prisión». Y eso me enojó mucho. Me dijo, «Porque no puedes funcionar en la sociedad». Y me enojó tanto que fui y llamé a una consejera estudiantil, aunque ya me había graduado. Era una mujer muy amable en nuestra escuela. Me reuní con ella en su casa y le dije, «Quiero ir a la universidad en algún lugar». Así que me aceptaron en una universidad, una buena, pequeña, pero muy buena. Y ya sabes cómo algunas personas intentan glorificar su vida de alguna manera, diciendo, «Yo era un luchador, yo era un bebedor, yo era esto, yo era aquello». Yo simplemente era la persona más egocéntrica, vanidosa y arrogante que jamás hayas conocido en tu vida.
Todo giraba en torno a mí. Quería sacar buenas calificaciones para convertirme en abogado y ganar mucho dinero. Levantaba pesas 3 horas al día porque quería ser más grande y más fuerte que los demás. Hacía lo que fuera para ser el centro de atención. Siempre quise ser un superhéroe. Solo vanidad. Vanidad. Y cuanto más te entregas a eso, más ridículo te ves, como el emperador sin ropa. Y simplemente seguía con eso. Y mientras haces eso, te entregas cada vez más a la ilusión y comienzas a mentir. Yo era uno de los mayores mentirosos que jamás hayas conocido en tu vida. Recuerdo una vez que estaba mintiendo con un amigo mío. Él dijo, «Hombre, no quiero trabajar mañana. Va a estar tan bonito el día». Le dije, «No hay problema. Vamos a hablar con nuestro jefe». Entonces entré y me inventé la mayor mentira del mundo, en el momento, sin pensarlo. Y cuando salimos, mi mejor amigo me miró y dijo, «Eres aterrador. Eres aterrador». Le pregunté, «¿Qué quieres decir?» Y él dijo, «Sabía que estabas mintiendo y aún así te creí». Y yo hacía eso. Pero una de las cosas más maravillosas es que Dios permitió que mi conciencia se insensibilizara. Cuanto más me hundía en mi propia vanidad, más me odiaba a mí mismo. Más oscuro veía mi ser. Y entonces la obra del Espíritu Santo, todo era una mentira. Me transferí de universidad porque decidí que iba a ser abogado de petróleo y gas, así que me fui a la Universidad de Texas. Y pensé, esta es una nueva oportunidad. Voy a ser una persona diferente cuando llegue allí. Bueno, ya sabes cómo terminó eso. No fui una persona diferente. Solo tomó unas semanas para que quedara atrapado en las mismas mentiras. Tenía que vivir algo completamente falso. Todo. Y me di cuenta de que estaba atrapado. No podía cambiar. A veces, no sé si alguna vez lo has hecho, pero me levantaba por la mañana para ir a clase, y recuerdo ir al baño, prender la luz, encender la ducha y estar ahí parado bajo la ducha con tanta oscuridad. No afuera, en el cuarto, sino dentro de mí. Era como una absoluta desesperanza. No era un ¿por qué estoy vivo? Filosófico. Era solo oscuridad. No había esperanza. Nada, absolutamente nada. Y porque me amaba a mí mismo y quería ser el centro de atención de todos, levantaba pesas. Vivía para levantar pesas. Estaba en esteroides. Y recuerdo una noche. Eran la 1 de la madrugada. No podía dormir. Tenía una botella de pastillas en mis manos y estaba mirándolas. Me dije a mí mismo, sé que esto no me mataría si las tomara todas al mismo tiempo, pero desearía tener algo que sí lo hiciera. Estoy tan miserable. Y seguía repitiendo una y otra vez, soy la persona más, recuerdo esa palabra, soy la persona más miserable del planeta. Y ya sabes, por fuera, para algunos de ustedes que tal vez piensen que el mundo es algo genial, yo participé en ese mundo genial. Quiero decir, era conocido como un tipo con el que la gente quería estar. Siempre me río cuando pienso en eso. Ya sabes, conocí a personas muy bellas, modelos y esas cosas. Siempre me río cuando veo a una modelo en un cartel publicitario porque les digo a los jóvenes, ¿ven a esa mujer hermosa allí? Ellos responden, sí. Y yo digo, la he visto a las 4 de la mañana con la cabeza en el inodoro vomitando. La he visto sin maquillaje. ¿Y saben qué? He estado ahí, lo he hecho, tengo la camiseta. Y es que, a menos que Dios cauterice tu conciencia, no importa cuán hermosa parezca esa vida por fuera, es la cosa más repugnante del mundo por dentro. Yo sabía que mi vida era miserable, pero creo que lo peor de todo era saber que mi vida era simplemente una fabricación. Era todo una mentira. Y sabía que estaba en esclavitud porque alguien podía hacerme una simple pregunta y no podía decir la verdad. Simplemente inventaba algo porque sabía que podía. Y por eso mi amigo decía, hombre, vas a ser un gran abogado. Y yo pensaba para mí mismo, sí, terminaré en la cárcel o suicidado. Lo sabía. Entonces estaba sentado en la cama, eran como la 1:30 de la madrugada y alguien golpeó la puerta. Pensé, ¿qué demonios es esto? Abrí la puerta. Era un complejo de apartamentos lleno de estudiantes universitarios. Abrí la puerta y allí estaba un tipo, más o menos así de alto,
un estudiante de primer año temblando. Lo miré y me dijo, probablemente vas a golpearme. Yo lo miré y le respondí, sabes, probablemente tengas razón. Y él dijo, pero tengo que decirte algo. Y yo pensé, hombre, algo anda mal con este tipo. Dijo, tengo que decirte algo. Yo le dije, está bien. Y él respondió, no puedo soportarlo más, te tengo miedo, pero le tengo más miedo a Dios y ya no puedo soportarlo más. Yo dije, está bien, ¿qué pasa? Él dijo, durante 2 semanas, Dios me ha estado diciendo que venga y te diga algo, y he tenido miedo de hacerlo, pero no puedo dormir. Tengo que decírtelo. Yo estaba completamente desconcertado y le dije, está bien, esto es un poco gracioso. Dime, ¿qué tiene Dios que decirme? Y esto es lo que dijo. Eres miserable y vas a seguir siendo miserable hasta que entregues tu vida a Jesucristo. Y fue como si me hubiera golpeado un camión. Porque pensé para mí mismo, ¿sabes? Cuando estaba pensando que soy la persona más miserable, no estaba diciendo eso en voz alta. No pudo haberlo escuchado a través de la puerta. Entonces, hasta alrededor de las 4:30 de la madrugada, caminamos por el campus mientras él me hablaba de muchas cosas. Yo lo miré y le dije, mira, conozco la Iglesia Católica y conozco a los bautistas y sé que están en lados opuestos. Conozco a ambos grupos y no quiero tener nada que ver con ninguno de ellos. Y esto fue lo que dijo. Está bien, pero no estoy hablando de católicos y no estoy hablando de bautistas. Estoy hablando de la persona de Jesucristo. Y lo siento, pero no puedes escapar de esto. ¿Qué vas a hacer con él? Y eso realmente me hizo pensar. Simplemente lo pensaba y lo pensaba. Mi madre había puesto una vieja Biblia King James en mi maleta. La encontré en algún lugar de mi apartamento mientras buscaba algo. Estaba empujada en algún rincón. La abrí unos días después y decía esto. Los días del hombre son como la hierba, como la flor del campo, así florece. Y el viento pasa sobre ella y ya no está, y su lugar no la reconoce más. Y eso me enojó porque pensé, lo sé, esta es parte de mi problema. Recordé a mi padre. Era muy inteligente, muy poderoso, muy respetado. Sin embargo, cuando murió, recuerdo el funeral. Cuando la gente vino esa noche, vi a hombres hablando de sus negocios. Sus mejores amigos, algunos incluso riendo. Eran sinceros, pero era como si mi padre hubiera muerto y todos continuaron con sus vidas. Y pensé para mí mismo, así será exactamente conmigo, así es con todos. Solo somos hierba, morimos. Entonces tomé la Biblia y la dejé caer rápidamente, diciendo básicamente, gracias Dios por decirme algo que ya sabía. Pero luego la volví a levantar después de unos minutos y decía, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y la palabra eternidad fue lo que más me impactó. Así que comencé a leer un poco. Escuchaba a este chico hablarme, y comencé a entender algo sobre el Evangelio. Un día, estaba en la biblioteca de pregrado de la Universidad de Texas. Estábamos imprimiendo algunos informes de encuestas petroleras, porque teníamos un equipo que competía contra otros equipos de la universidad. Era una especie de simulación en la que hacías todo, desde encuestas petroleras hasta contabilidad. Entonces estábamos imprimiendo estos informes, y una de las chicas, la única chica en nuestro equipo, se acercó a mí y dijo, «Hey, voy a hacer una fiesta mañana por la noche. ¿Por qué no vienes?» Ya había pasado por esa etapa de fiestas y todo eso, pero había llegado al punto en que ya no iba a fiestas. Solo iba a un bar. Quiero decir, un bar de gente mayor, ya sabes. Simplemente me sentaba allí y bebía hasta quedar ciego. Podía pasar 2 semanas sin hablar con nadie. Simplemente no me importaba nada. Ni siquiera sé qué me impulsaba a querer sacar buenas calificaciones todo el tiempo. Supongo que era la única razón que tenía para estar vivo. Entonces la miré y le dije, no voy a tu fiesta. Y ella me miró, y todos los chicos que me conocían comenzaron a mirarme con una sonrisa, como si estuvieran observando lo que iba a decir. Mientras hablaba con ella le dije, no voy a tu fiesta. Y ella me dijo, ¿por qué?
Y honestamente lo que les voy a decir es la verdad. La miré. No fue algo premeditado. No fue nada planeado. Simplemente la miré y esto es lo que le dije. Ahora no voy a tu fiesta porque creo en Jesucristo y voy a seguirlo. Cuando dije eso, vi su rostro y vi a mis amigos, conocidos, allí conmigo en ese equipo. Los vi mirarme con la expresión más sorprendida en sus caras, como diciendo, ¿qué está haciendo este tipo ahora? Era como en esos dibujos animados donde una bombilla simplemente se enciende. Literalmente fue así. Todavía puedo recordar el momento exacto. Fue algo instantáneo. La miré y ella me miró y dije, eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a salir de este edificio ahora mismo y voy a seguir a Jesucristo. Amo a Jesucristo y voy a seguir a Jesucristo. Entonces me alejé de esa situación, recogí mis cosas y comencé a salir de esa biblioteca. Y literalmente fue como si alguien me estuviera cargando. Todo lo que sabía era que era amado por Dios y que todos mis pecados habían desaparecido. Eso era todo lo que sabía. Por eso, cuando trato con almas, hay que ser muy cuidadoso. Aquí haré una pequeña declaración teológica. Debes ser muy cauteloso porque somos salvos por el arrepentimiento y la fe. Pero, en las etapas iniciales de la conversión, eso no siempre se manifiesta de la misma manera. Por ejemplo, yo era una persona malvada, pero en ese momento no estaba sentado allí pensando en cuán malvado era. Esto no fue una demostración puritana perfecta de arrepentimiento. No estaba pensando en eso. Todo lo que sabía era que Dios me amaba y que yo había sido reconciliado con Él. Y ni siquiera podía usar esa palabra, pero eso era lo que sabía. Ahora podrías decir, bueno, no hubo arrepentimiento. Sí lo hubo. Comenzó a manifestarse. Cada día veía más lo malvado que era, y eso rompía mi corazón más y más. Así que cuando tratas con almas, debes ser muy cuidadoso, porque he visto personas que encuentran muy poca seguridad porque supuestamente no tuvieron esa experiencia perfecta de conversión puritana o reformada. Pero ni siquiera Jonathan Edwards la tuvo. ¿Qué pasa al final? El arrepentimiento comienza. La fe comienza. Yo estaba tan feliz. Y fui hacia la puerta de la biblioteca, la abrí y había una chica entrando. Más tarde descubrí que había estado orando por mí durante unos 6 meses, junto con varias otras personas que vivían en el mismo complejo de apartamentos que yo. Cuando abrí la puerta, ella dijo, ¿Paul? Y yo respondí, ¿sí? Ella dijo, ¿qué te pasó? Yo respondí, ¿qué quieres decir? ¿Qué me pasó? Y ella dijo, tu rostro, simplemente, ¿qué te pasó? Y yo dije, no lo sé. Y recuerdo que me asusté. Sabía que era un ser humano diferente, era un hombre diferente, y simplemente caminé. Corría cuando nadie me veía, y caminaba cuando pasaba junto a otras personas. Tenía que regresar y encontré a ese chico que estaba en mi apartamento. Le dije, Mike, estoy asustado. Él respondió, ¿qué te pasa? Le dije, ya no soy yo, no soy yo, yo. Entonces me llevó con un hombre que lo discipulaba, quien era el supervisor del complejo y un cristiano, Mike Martin, un texano grandote. Llamamos a la puerta y Mike abrió diciendo, ¿qué pasa? El otro Mike le dijo, cuéntale qué pasa. Yo dije, no sé. Creo en Jesús y no soy la misma persona que era hace una hora. Él me dio una palmada en la espalda, típico texano, dijo, amigo, has nacido de nuevo. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Y durante 1 mes y medio estuve en un estado glorioso. Todo lo que podía pensar era en Jesús. Recuerdo que al día siguiente me compraron una Biblia de estudio Ryrie en la versión NA, New American Standard Bible. Llevé esa Biblia a clase, y mis amigos me miraban otra vez como diciendo, ¿qué estás haciendo ahora, Washer? ¿Qué es este truco? Yo dije, no, he nacido de nuevo, no soy la misma persona. Recuerdo caminar de regreso el segundo día desde clase, y había una gran multitud en el centro estudiantil. Había un tipo allí, medio predicando, pero no estaba predicando. Estaba hablando de humanismo, sexo libre y todas estas cosas diferentes, diciendo que no hay moralidad. Yo no sabía nada de teología ni de la Biblia, pero me enojé tanto.
Sabía que era un mentiroso. Así que atravesé la multitud. Fue como si algo simplemente me empujara. Llegué hasta donde él estaba y dije en voz alta, «Señor, usted es un mentiroso y un engañador y está engañando a toda esta gente». Así que ese fue mi primer sermón. No ha cambiado mucho desde entonces. Durante aproximadamente un mes, todo iba muy bien, porque a veces cuando Dios salva a una persona, literalmente la sumerge en gracia para protegerla. Pero luego un día, un hombre se acercó a mí y me preguntó, «¿Cuándo hiciste la oración?» Yo respondí, «¿Qué?» Él dijo, «¿Cuándo hiciste la oración?» Yo dije, «¿Qué oración?» Él respondió, «La oración». Así que se sentó conmigo y me explicó que tenía que orar y pedirle a Jesús que viniera a mi corazón. Y yo pensé, no hice eso. Entonces, durante los siguientes meses, al menos 6 semanas, toda la miseria volvió. Todos los días iba y pensaba si no oré correctamente, si no lo hice bien, y volvía a orar. Hasta que un día simplemente me di cuenta. Esto es ridículo, soy una nueva criatura. Me convertí en una nueva criatura ese día en la biblioteca. Pero esto fue lo que sucedió. Cuando me convertí, tenía un vocabulario horrible, lleno de blasfemias, y eso se detuvo inmediatamente. El consumo de alcohol también se detuvo, lo otro se detuvo. Pero lo que no se detuvo fue mentir y exagerar. Podrías decir, bueno, entonces no eras salvo porque los mentirosos no heredarán el reino. Pero no, había una gran diferencia. Podía decir una mentira así de grande, y era como si Dios atravesara mi corazón con una lanza cada vez que lo hacía. Y tenía que regresar, y es la cosa más humillante del mundo, ir a mi amigo y decirle, te mentí. O exageré esto. Era como dagas. Era horrible. Era como si alguien clavara un cuchillo en tu garganta y lo rasgara a lo largo de todo tu cuerpo cada vez. De nuevo, Dios quita ciertas cosas de nuestras vidas en el momento en que somos convertidos, pero permite que otras cosas permanezcan hasta que las trabaja progresivamente, lo cual nos lleva a caminar en humildad. Nos evita saltar y juzgar a otros. Sabemos que la santificación es un proceso. Casi supe, esto puede parecer difícil de entender, pero casi supe en el momento en que fui convertido que también iba a predicar. Y la razón por la que lo sabía era porque cuando era niño, de 12, 13, 14 o 15 años, solía tener sueños por la noche. Siempre me veía de pie frente a una cortina roja. Una simple cortina roja y un simple púlpito de madera. Y estaba predicando. Solía despertarme llorando y decir, Dios, porque odio la idea de ser un predicador. Haré cualquier cosa, me salvaré. Solía decir, si me prometes que no tengo que predicar, porque no quiero hacer eso. Así que de alguna manera sabía que esto era algo, y lo era. Fue algo que empezó a surgir y sentí que tenía que testificar a las personas. Recuerdo estar de pie en el campus repartiendo folletos, y las chicas que solían, ya sabes, pensar que yo era alguien, tomaban los folletos, se reían, los arrugaban y me los tiraban en la cara. Mis amigos venían y me apartaban y decían, ¿qué has hecho? ¿Te uniste a una secta? ¿Qué demonios estás haciendo? Estás parado aquí en medio del campus. La gente piensa que estás loco. Recuerdo una vez que 3 de ellos me confrontaron y les dije, ¿creen que Jesús murió? Ellos dijeron, claro que sí, ya sabes, todo el mundo sabe eso, Él lo hizo, voy a la iglesia. Y yo les respondí, ¿Él murió? Ellos dijeron, sí. Entonces les dije, ¿entonces qué más puedo hacer? Ahora soy un prisionero, no tengo opciones, soy de Él. Hubo muchas luchas y cosas que ocurrieron, pero algo que quiero compartir con ustedes es esto. Hace 2 o 3 años, una persona estaba hablando conmigo y dijo, hermano Paul, no queremos exaltarte ni nada por el estilo, pero solo queremos compartir esto contigo. Te agradecemos por 2 cosas. Tu valentía, que te levantas y dices las cosas que dices, incluso cuando los hombres te odian. Que dices la verdad. Me dijeron eso y no pensé mucho en ello en el momento. Pero luego subí a mi coche y mientras conducía hacia la iglesia donde asistía, bajé del coche y de repente lo que dijeron me golpeó. Comencé a llorar incontrolablemente.
Tuve que entrar a la iglesia y encerrarme en mi oficina. La razón fue que pensé, mira lo que están diciendo, valentía y verdad. Antes de ser creyente, aunque era fuerte en muchas cosas, estaba tan intimidado por todos. Creo que esa fue la razón por la que levantaba tantas pesas. Quiero decir, ni siquiera quería entrar a un Walmart a devolver algo. ¿Sabes a qué me refiero? Solo tenía miedo. Tenía miedo de que alguien se enojara o algo así. Y luego miré hacia atrás y pensé, si hay algo que me definía antes de Cristo, era que era un mentiroso. Mentía más que cualquier ser humano que haya conocido. Y ahora estoy aquí diciendo, ahora soy conocido por ser valiente y decir la verdad, cuando antes era el mayor cobarde y el mayor mentiroso. ¿Lo ves? ¿No es increíble? Y todavía sería hoy el mayor cobarde y el mayor mentiroso si no fuera por la gracia de Dios. Encuentro asombroso cuando leo la historia de la vida de George Mueller. Él manejó millones de dólares, murió básicamente con nada más que el traje que llevaba puesto, cuidó de decenas de miles de huérfanos. Su reputación era su manejo de las finanzas. Y sin embargo, antes de ser convertido, era un ladrón que robaba dinero a su propio padre. Fue enviado a la cárcel por estafar a personas y no pagar sus deudas. ¿No es increíble? Dios toma aquello que no es y lo convierte en algo que es. Eso significa que todo es la gracia de Dios. A veces miro a mis hijos y les digo, ¿creen que soy un buen padre y que amo a su mamá? Ellos dicen, sí, papá. Y yo les respondo, la única razón por la que pueden decir eso es por lo que Dios hizo por su papá. Porque su papá nunca habría podido casarse, nunca habría podido tener un matrimonio, nunca habría podido cuidar de los niños, porque estaba en esclavitud a su propia vanidad y pecado. Así que cualquier cosa buena que estén recibiendo de este hombre es la obra recreadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de ser salvo, tuve mucha suerte de ir a una iglesia. Era solo una iglesia bautista independiente, pero no como denominación. Simplemente era una iglesia bautista. Y el pastor allí era uno de los hombres más inusuales que he conocido. No era reformado. No era nada de eso. Pero hasta el día de hoy, nunca he visto a un hombre predicar con más poder. Nunca había visto a un hombre tan lleno del Espíritu Santo. Y mientras estaba en esa iglesia, un anciano llamado hermano Pittman puso algunos libros en mis manos. El secreto espiritual de Hudson Taylor, la autobiografía de George Mueller, Por qué tarda el avivamiento de Leonard Ravenhill, y otros libros sobre hombres que oraban. No solo oraban, sino que oraban horas y horas cada día. Ver un ejemplo vivo del poder del Espíritu Santo frente a mí cada domingo y leer esos libros me hizo darme cuenta de algo. El cristianismo, aunque tiene que ver con la doctrina, y la doctrina es fundamental, no se trata solo de eso. La doctrina es solo el fundamento. El cristianismo se trata de vida y de poder. Es el poder para vivir. Pablo dice, el poder que actúa poderosamente dentro de mí. Y voy a contarles este testimonio porque es absolutamente cierto, y no puedo entender mi vida aparte de esto. Por alguna razón, después de unos años en mi caminar cristiano, Dios comenzó a obrar en mí una vida de oración que nunca he podido duplicar desde entonces. Comenzó con 1 hora al día, luego 2 horas al día, a veces 3 horas al día. Era casi una locura. Trabajaba en una cafetería para mantenerme mientras estudiaba. Tan pronto como volvía de allí, iba a la biblioteca, regresaba a casa a las 11 de la noche y oraba hasta la 1, 2 o 3 de la mañana. Luego me levantaba a las 7 de la mañana para ir a clases. Esto continuó durante meses. Sé que esto puede sonar casi loco para ustedes, pero decidí que iba a conocer a Dios o morir. Ahora, yo ya era cristiano. Conocía a Dios. Quiero decir, había nacido de nuevo, pero había algo en mí que decía que podía conocerlo aún más profundamente y que su poder podía ser una realidad en mi vida. Y dije, voy a entrar en este armario y no voy a salir hasta que Dios se encuentre conmigo. Ni siquiera sabía lo que eso significaba. O Dios se encuentra conmigo o muero.
Me quedé dormido 15 minutos después. Y todos mis compañeros de cuarto llegaron a casa unas 3 horas después y me encontraron dormido en el armario. Pensaron que había perdido la cabeza por completo. Así que comencé a poner una alarma cada 15 minutos, porque hasta el día de hoy, cuando oro y estoy cansado, a veces me quedo dormido. La alarma sonaba, me despertaba y volvía a orar. La configuraba de nuevo. Y durante meses todo lo que oré fue esto: Señor, han pasado 47 días y todavía no has venido. Dijiste que si te buscaba te encontraría. Luego, Señor, han pasado 93 días. Y todo lo que hacía durante horas era sentarme allí y decir: estoy esperando, no me voy, aquí estoy, no me voy. Todos fueron a un retiro de jóvenes universitarios en la primavera. Nunca olvidaré eso. Sabía que el Señor quería que fuera al campo montañoso del oeste de Texas. Fui allí durante 3 días y medio. Si alguien me hubiera visto, habría llamado a las autoridades. Estaba en lo alto de una colina, al punto de lanzar piedras tan alto como podía al cielo, diciendo: ¿eso golpeó la puerta? ¿Eso golpeó el portal? ¿Me escuchaste? Todavía estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Regresé a la escuela, y una noche estaba clamando a Dios. No sabía mucho sobre la oración. Había sido cristiano por solo 1 año o algo así. Clamaba a Dios: todavía estoy aquí. Estuve allí durante 3 horas diciendo: aquí estoy. Todavía estoy aquí. Y de repente, simplemente grité: Padre, por favor. Ahora, algunos de ustedes podrían no estar de acuerdo conmigo y no me importa. Pero en ese momento, Dios entró en ese lugar de una manera tan poderosa que fui derribado al suelo. No sé cuántas horas estuve allí, acostado en posición fetal, cubriendo mi cabeza con los brazos, pensando que de alguna manera había blasfemado o que Dios estaba harto de lo que estaba haciendo. Estaba tan asustado. Me quedé allí. No podía controlar mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó. Estaba convencido de que había camiones de bomberos y policías afuera del complejo de apartamentos, porque probablemente había un fuego bajando del cielo. Y después de no sé cuántas horas,